Muy buen día a todos y muchas gracias por seguir asistiendo a este curso conmemorativo del 5º centenario del fallecimiento del cardenal Cisneros. Estamos conmemorando aquí en La Plata esta figura egregia de la historia de la Iglesia española y de la historia de España. En la primera clase lo que hemos presentado fue un esquema de su biografía. En la segunda el profesor Gómez nos presentó a Cisneros como reformador eclesiástico, es decir, vinculó la personalidad de Cisneros con uno de los temas fundamentales de la historia de la cristiandad europea en ese tiempo. Y hoy nos encontramos con otro tema fundamental, que es el gobierno del Estado, el gobierno de un Estado cristiano, porque Cisneros cumplió esa función de gobernante como regente de Castilla en 2 ocasiones. Y de esto nos va a hablar el profesor Juan Gupil, que es profesor de Historia, egresado del Instituto Terrero de La Plata, y dicta cátedra de Historia en los colegios Santo Tomás Moro y San Francisco de Villaliza. 2 colegios que, en mi opinión, son un ejemplo en La Plata como esfuerzo de colegios que procuran ser realmente colegios cristianos, colegios católicos, ¿no? Y en ese sentido están en la huella del espíritu cisneriano, podríamos decir, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted. Buen día a todos. Sépanme disculpar, pero estoy atacado por una dolencia gripal, así que mi tono de voz quizás no es el acostumbrado y por ahí tengo un cierto carraspeo. Salvado eso, nuestro tema hoy es un aspecto de la vida de Cisneros, el gobierno. Como bien dijo el profesor Mayeregger, Cisneros es un hombre egregio de la historia hispánica y de nuestra historia, porque nosotros nacimos de España y de la cristiandad, y tiene una gran cantidad de aspectos su vida, religioso, cultural, y a mí me toca el político, porque a este obispo le tocó regir los destinos de Castilla y de la incipiente España 2 veces, en 1506, 1507 y en 1516 y 1517. De hecho, termina sus días sobre esta tierra siendo regente de España, de Castilla. Bien. Y la obra política de Cisneros fue increíble, diversa, muy importante, porque Cisneros logra ser el eslabón con que se une al glorioso reinado de los reyes católicos con el glorioso reinado de Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Eslabón que fue muy delicado y que él supo conducir a buen puerto. Y ahí está sobre todo su gran éxito como gobernante. Para esta pequeña disertación, no voy a tardar mucho, he tenido la obra de Nicolás González Ruiz, quien hace un español que hace unas biografías comparadas entre Cisneros y el cardenal Richelieu de Francia, la famosa obra biográfica de los jesuitas Luis Coloma y Risco, que es una obra espléndida sobre Cisneros, y la erudita obra del franciscano García Oro. Bien, y ante todo, una cuestión. En la cristiandad europea, era común que muchas veces
ciertos puestos políticos, principados, estén, inclusive hasta un reino, estén gobernados por una persona de iglesia. Hoy en día no estamos acostumbrados a eso. Pero en aquella época era muy común. Y también de mucho acierto. Y a los reyes en general muchas veces les convenía esta cuestión porque los principados en manos de un eclesiástico, un obispo, un abad, generalmente no tenían descendencia, no podían tener descendencia, no eran hereditarios. En cambio, si estaban en manos de un príncipe laico, ese territorio pasaba a sus propios herederos y quedaba fuera de la influencia del monarca o del rey. Como ustedes ven, también servía a la unidad del reino y al control del rey sobre su país. Bien, primero me referiré a la primera regencia. Regencia se llama de esta forma, voy a ir aclarando algunos términos, al periodo en una monarquía en donde el rey se encuentra indispuesto para gobernar, por el motivo que sea, o enfermedad, o ausencia, o de que es muy pequeñito y tiene que crecer, etc. Y entonces se nombra a una persona que gobierna en nombre de él o a un conjunto de personas, y en ese caso se llama Consejo de Regencia. Bien, a Cisneros le tocó ser regente de Castilla, ni más ni menos. Bien, en 1505 muere Isabel. En 1506 se hace cargo del reino de Castilla su hija y el marido de su hija Juana, y el marido Felipe, apodado el Hermoso. Ellos, Felipe, apodado el Hermoso, era hijo de Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña. No tenía nada que ver con la cultura castellana. De hecho, vivía en Borgoña, en Flandes. Cuando se dirigen a Castilla para tomar posesión de su cargo, poco tiempo después de que llegan, Felipe el Hermoso fallece abruptamente, se descompone y muere. Y aquí surge un gran problema, porque su señora, la reina Juana, tenía problemas de salud mental, graves problemas de salud mental, sobre todo en ese momento. Estaba indispuesta para gobernar. Esto se produce en un ambiente de mucha inquietud política en Castilla. Hay que recordar que la alta aristocracia castellana había estado sometida a buen puerto durante el largo reinado de Isabel, pero ante la muerte de Isabel ya empezaron a levantar cabeza y a pretender distintas exigencias. Y ante la muerte de Felipe, esto aumentó más la cuestión. Aún vivía, obviamente, el esposo de Isabel, Fernando el Católico, pero es rey de Aragón, no rey de Castilla. ¿Y qué ocurría? Gran parte de los aristócratas castellanos no querían saber nada con don Fernando. Para ello, les voy a leer una pequeña discusión que surge cuando
se reúnen los principales de España, entre ellos el cardenal de Toledo, nuestro personaje, Cisneros, y tiene el primer enfrentamiento duro con estos grandes duques. Es interesante ver cómo actúa el cardenal, donde muestra mucha lucidez, tacto, firmeza y prudencia política, buscando siempre el bien común de su patria, la tranquilidad y la paz del reino. Jamás tiene intenciones de obtener poder por el poder mismo o de aprovecharse de dicho poder para algún beneficio propio. Jamás. Siempre lo guía esa luz de que le había mamado junto a su reina, la reina Isabel, de guiar la Castilla a la Universitas Cristiana. Están todos reunidos, ¿no?, los grandes de Castilla con él. Hacía poco había muerto Felipe el Hermoso. Y Coloma comenta lo siguiente: en esto convinieron todos, pero en la designación de la persona era muy difícil que se ajustasen. Están buscando quién va a ser el regente. Todos se disputan la regencia, porque cada cual quisiera la regencia para sí o para la cabeza del partido que sostenía. Fray Francisco oía y callaba. El condestable y el almirante propusieron tímidamente a don Fernando. Alzóse colérico el de Benavente, y poniendo a prueba con el puño cerrado la fortaleza de la mesa delante de la cual se habían todos sentados, gritó: Tatirre, primero romperé yo 2 pares de coraza antes que el rey de Aragón entre en Castilla. Seguidamente el duque de Nájera asintió con un torvo vaivén de cabeza. Fray Francisco, que tenía la presidencia de la asamblea, callaba y oía. Cuando de una y otra parte se dieron las opiniones, que de memoria se sabía ya el astuto fraile, tomó la mano a hablar y dijo: Basta, señores, 40 años ha y más que el rey de Aragón ha gobernado estos reinos. Risga agora los suyos el tiempo que nuestro señor fuere servido. ¿Qué señores habrá en Castilla que, dándoles Dios salud, sepan también gobernar estos y dar cuenta de ellos? O sea que está instigando a los nobles a que busquen la paz por el bien de Castilla, y con ironía les dice: ¿no hay entre ustedes alguno que no sepa gobernar y llevar a buen puerto? Pero al mismo tiempo que hace esto a los nobles, que los tranquiliza a todos, como que les da la idea de que pueden ser alguno de ellos el futuro regente. Seguidamente de esto, esa misma noche, le manda una carta al rey Fernando, que para esto, Fernando, que sabía que no lo querían los castellanos, estaba en sus territorios en Aragón. Le manda Cisneros una carta diciendo: no mirando las cosas pasadas ni las pasiones de los grandes, vuelva a su Alteza lo más brevemente a los gobernar y amparar como verdadero señor y padre de ellos, porque otro que vuestra Alteza, después de Dios, no será bastante para poner remedio a tan grandísima pérdida y desventura, que yo, entre tanto, entretendré a todos los grandes de Castilla, y le haré estos reinos tan llanos y para su servicio como los tuvo. Es decir, estaba llamando al rey de Aragón a que vuelva lo antes posible, y que él, mientras tanto, iba a apaciguar a todos y le iba a preparar el camino a su vuelta.
Y es lo que va a terminar haciendo. Luego de esos 2 cortos años de regencia, don Fernando va a volver y le va a entregar el reino, totalmente pacificado. Pero sigamos un poquito más con esta regencia. Rápidamente se habían armado distintos partidos. Estaban los seguidores de Fernando, que eran pocos en la aristocracia, y la mayoría se habían hecho del partido de don Felipe. Felipe era el rey muerto, pero a la venida y el corto tiempo que estuvo Felipe les había otorgado a los grandes de Castilla una cantidad de prebendas, y estaban todos, habían formado toda esta aristocracia anti-aragonesa, anti-fernandina, un partido importante. Y a su vez había un tercer grupo, que era toda una serie de personajes que venían de Flandes, Borgoña, para ver qué podían obtener en Castilla, qué negocios podían realizar. Porque acuérdense, en Flandes estaba ¿quién? El futuro heredero. ¿Quién era el futuro heredero? El hijo mayor de Juana, Carlos de Augsburgo. Carlos, el que va a ser después Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Pero en 1506, él nació en 1500, tenía apenas 6 años. Pero ahí estaba rodeado por los flamencos, y los flamencos iban y venían a Castilla viendo qué podían realizar. Cisneros se daba cuenta de la situación en que se encontraba su Castilla. La guerra civil floreaba por todas partes. Las ciudades también tenían aires de levantarse contra la autoridad, no solamente los grandes señores. Cisneros logra que lo nombren, en primer lugar, presidente del Consejo de Regencia. Y poco tiempo después, en octubre de ese año 1506, logra que sacarle a toda esta aristocracia un juramento de paz durante 3 meses. En este juramento de paz logra que los nobles juren respetar el funcionamiento del Consejo de Castilla, que él preside. Prohibición de formar milicias particulares. No había ejércitos profesionales en esa época, se armaban ejércitos con los caballeros, ¿sí? Les prohíbe armar sus propios ejércitos a los grandes señores de Castilla. De apoderarse de la reina o del infante Fernando. La reina es doña Juana. Quien es el principal responsable es él, Cisneros, que recibe esa encomienda de cuidar a la reina y sostenerla, aconsejarla. Sigue siendo la reina, él es el regente. Y Fernando era un hijo de la reina, hermano de Carlos, que está en Flandes, un hermano menor que estaba en Castilla. Y había intenciones de algunos de apoderarse de don Fernando y entronizarlo como rey de Castilla. De hecho lo intentaron, pero el muy previsor Cisneros lo había mandado a Valladolid, y en Valladolid rechazaron la fuerza flamenca que lo quiso raptar. También logra Cisneros algo fundamental, y es quedarse con las principales fortalezas de Castilla, asegurarse que le respondan los jefes de los principales arsenales, y no se queda quieto. Al mismo tiempo que parlamenta con los distintos partidos,
va armando su propia fuerza militar, porque él sabe perfectamente que también, además de la política, hay que tener cierto poder de disuasión. Y en este caso tiene el apoyo del duque de Alba, quien le prepara 500 lanzas. Bien. Pasan los 3 meses de relativa paz. Cisneros ha logrado rechazar una serie de ideas estrambóticas, desde poner de regente al rey de Portugal, al rey de Navarra, de que doña Juana se case con Enrique VII de Inglaterra, porque doña Juana había pasado cuando naufragaron, cuando venían de Flandes a España, con su esposo Felipe el Hermoso, naufragaron y terminaron en Inglaterra, y parece que allá en Inglaterra Enrique VII, el papá del famoso Enrique VIII, la vio a Juana y quedó flechado por su belleza, era muy bonita, y como había quedado viuda, Juana pretendía su mano también. Toda una serie de salidas extravagantes que Cisneros logró vayan siendo rechazadas, ¿sí? Pero a pesar de todo ello, comienza el año 1507 y ha vencido la tregua que todos los nobles habían jurado. Ni bien termina la tregua, los nobles comienzan a levantar sus propios ejércitos. Pero ya Cisneros estaba preparado. Y aquí comienza algo que es terrible, y es la travesía que va a realizar la reina doña Juana en su estado mental perturbado, desde Burgos hasta Torquemada, con el féretro de su esposo muerto, ¿no? Y seguido por toda la aristocracia, por los pobladores de distintos lugares por donde pasaba, por el consejo, por los ejércitos que la protegían del cardenal y por los ejércitos que la querían tomar de los grandes de España, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Para dilatar la situación, Cisneros convoca cortes en Burgos, ¿sí? Pero no quería convocar en realidad cortes, quería ganar tiempo, porque sabía que las cortes iban a terminar con la guerra civil. Y comienzan todos a reunirse en Burgos, pero nunca se inician las cortes. Y la reina tampoco les daba inicio porque ella decía que estaba velando a su marido y no estaba para firmar ninguna disposición, ¿sí? Inclusive Cisneros, que ya tenía ciertos poderes de legalidad que le había mandado Fernando, no logra obtener un poder de la reina, porque la reina, si bien redacta una orden donde pone a Cisneros como regente, no lo va a firmar nunca, no la va a firmar nunca. Aquí entonces, ¿qué pasa? La reina, un buen día, sale de Burgos con su marido a cuesta, el féretro, seguido por la gente, ¿sí? Por los caminos de Castilla, sin un rumbo fijo, yendo en pleno invierno, bajo la nieve, ¿sí? Siguiendo el féretro, y todo el pueblo detrás, el consejo, los ejércitos, como he dicho. Y así van de pueblo en pueblo hasta llegar, luego de una peregrinación muy larga, hasta llegar a Torquemada. ¿Qué va a ocurrir en Torquemada? La reina ella estaba embarazada, algo que no aclaré, estaba embarazada.
Y en Torquemada, la reina se siente que está por dar a luz. Ahí frena y es el momento que aprovechan los enemigos de Cisneros para realizar algún lance en la ciudad. Y van a estar a punto de enfrentarse. Es una gran mise en scène, ¿no? Las tropas de Cisneros y los grandes de España, pero justo el día que se estaban por enfrentar en medio de la ciudad, aparece el enviado de la reina diciendo que se asosieguen porque está dando a luz. Y todos se ponen las armas, vuelven a sus cuarteles, y ese día la reina tiene a su última hija, su hija más chiquita, doña Catalina de Aragón, que será luego la mujer de Enrique VIII, la famosa Catalina de Aragón, esposa legítima del rey de Inglaterra. Y es así que para esta época ya Cisneros ha aplacado a todos los aristócratas y recibe la buena nueva de que don Fernando regresa a Castilla. Estamos ya a mediados de 1517, en agosto de 1517. Don Fernando, que poco tiempo después de quedar viudo, se casó con una joven de 19 años, Germana de Foix, una sobrina del rey de Francia, Luis XII, con el cual tenía bastantes problemas en distintos lugares de Italia y en Navarra, con el rey de Francia. Bien, y así finaliza la primera regencia de Cisneros, entregando Cisneros el mando al papá de la reina Juana. Y el papá de la reina Juana conducirá gentilmente a su hija en procesión a un convento donde quedará recluida durante su larga vida de aproximadamente 40 años. Bien, vayamos a la segunda regencia. La segunda regencia entre 1516 y 1517. A principios de 1516 muere el rey Fernando. Nuevamente se plantea una situación grave. ¿Qué pasaba? El príncipe Carlos ya era un poco más grande, pero el testamento de Isabel decía que tenía que venir a los 20 años. Y Fernando había hecho varios testamentos, pero al final testificó en favor de poner la regencia, o sea, hasta que vuelva Carlos, como rey de Castilla, como regente de Castilla, a Cisneros. Pero todo esto creó suspicacias y nuevamente fue un momento en que los grandes aristócratas de España quisieron tomar cartas en el asunto. Y a su vez todavía seguía influenciando en Castilla mucho el partido de Flandes. Es así que Cisneros es el regente por designio de Fernando. Pero en Flandes, si bien el príncipe Carlos lo acepta, manda
otros regentes para que cogobiernen. Y así le envían a Jiménez de Cisneros 3 regentes: a Adriano de Utrecht, que pronto va a ser el Papa Adriano, a Laxao y a Ernesto. Estos 3 personajes, Cisneros, a medida que van llegando, es interesantísima cómo Cisneros conoce a las personas, ¿no? Y se da cuenta que Adriano es débil de carácter, Laxao le interesa mucho la diversión, y el que es más serio de los 3, el que le envían a último momento, Ernesto, más fuerte de carácter. Cuando llega Ernesto, porque los otros 2 no habían podido hacer nada con Cisneros, cuando llega Ernesto, deciden plantearle lo siguiente a Cisneros: que las órdenes de la regencia, los documentos de la regencia, tenían que salir con la firma de todos. Y entonces justo tenía que salir una cédula y firman los 3 y se la presentan a Cisneros para que la firme. Y fíjense el carácter Cisneros. Cisneros le dan el papel con la firma de los 3 y la cédula. ¿Qué hace? Rompe el papel donde está la firma de los 3, lo hace copiar de nuevo, lo firma él, esa cédula que tenía que salir, y sale la cédula y se ejecuta la cédula sin la firma de los otros. Y a partir de ahí todos los documentos salen con su sola firma y los vence, ¿sí? Políticamente. Esto no quita que estuviesen a su lado, los tratara muy bien a todos, hablara con ellos, le pidiera consejos, pero después él resolvía. Porque en realidad el que conoce Castilla, el que conoce a su gente, el que ha vivido toda su vida al costado de los que gobernaron Castilla, es él, no esta gente extraña que viene con intereses creados y que ni siquiera a su vez conocen la idiosincrasia y los problemas castellanos. Ni que tampoco están a la altura de este personaje, ¿no? Porque es impresionante Cisneros. Porque a pesar de todo esto, Cisneros hace una innumerable cantidad de obras en estos pequeños años que está como regente. Por ejemplo, Cisneros es el que va a llevar la corte por primera vez a Madrid, ¿sí? Madrid. ¿Y por qué a Madrid? Le aconsejaban que vaya a un pueblo de frontera. No, y él mira, estudia el mapa de Castilla y decide instalar la corte en Madrid. Es el primero que utiliza Madrid como sede de la corte y luego se va a transformar en la capital de España. Es él el primero. ¿Por qué? Porque está equidistante de todas las fronteras y aparte tiene buen clima, según él. Y está cerca de la Virgen de Atocha, virgen de la cual era muy devoto, ¿sí? Bien, también la muerte de don Fernando trae el tema de que Fernando había ocupado el reino de Navarra, había conquistado el reino de Navarra, y después murió. El hecho es que los reyes de Navarra destronados, apoyados por el rey de Francia, la querían ocupar nuevamente. Y aprovechan esto cuando muere Fernando, ¿sí? Pensando que el viejo y decrépito Cisneros no iba a estar a la altura. Tenía 80 años Cisneros. Sin embargo, Cisneros siempre está a la altura. Prepara un ejército muy aguerrido, muy inferior al número que tenía el rey de Navarra, y cuando éste invade, lo derrota. Y luego, ¿qué hace? Destruye todas las fortalezas de Navarra que son inútiles para la defensa de Navarra y que sí son útiles para una nueva invasión, para que se aprovisionen los que vienen desde Francia.
Esto ha sido muy criticado en Cisneros porque decían que quería destruir toda Navarra. No, nada que ver. Simplemente fortificó en Navarra los puntos claves y destruyó los castillos que utilizaban los que invadían Navarra. Y a partir de esta acción, Cisneros incorpora definitivamente Navarra al ámbito del plurinacional gobierno español, varias naciones. Y a partir de ahí no se va más de España, aunque hoy en día están pidiendo cierta autonomía, igual que los catalanes. Pero bueno, también Cisneros va a hacer otra cosa increíble. Va a organizar y dar el puntapié inicial al ejército español. Él se da cuenta que necesita unas buenas fuerzas armadas, profesionales y bien entrenadas y bien repartidas por toda España. Y es así que manda llamar a un viejo veterano de las guerras de Italia para que redacte un manual militar, un reglamento para esta fuerza, para la infantería que él quería formar. Y este manual, que aún hoy se conserva, dice, entre otras cosas, lo siguiente: antes de la batalla los soldados debían confesarse y comulgar, y hacer votos para servir bien y lealmente a su jefe, no tocar y no robar las iglesias, cuidar la honra de las mujeres, morir todos juntos, no huir y matar a los que huyen, castigar severamente a los que blasfeman. Perdón. Este reglamento es muy parecido al reglamento que instituyó el general San Martín en Plumerillo, en Mendoza. Y lo que pasa es que el reglamento de San Martín es en realidad el reglamento del ejército español, del cual él era parte o había sido parte. Perdone. Y esta ordenanza, ¿qué proveía? Que se reclutasen tropas de entre 20 y 40 años en toda Castilla, en todos los pueblos de Castilla, según la densidad de las poblaciones. Estas tropas tenían que ser voluntarias y en caso de no llegar a cubrir el cupo, había que obligarlos entre los jóvenes más dispuestos. Y si se sobrepasaba el cupo por los voluntarios, había que hacer una selección, ¿sí? A esta gente se la iba a organizar en tercios de infantería, se las iba a entrenar y va a ser la base de la famosa infantería española, que fue la dueña de los campos de batalla a lo largo de todo el siglo XVI y parte del siglo XVII. Cuando Carlos I se hace cargo de España y había muerto Cisneros, Carlos I en un principio no tuvo mucho tacto y hubo muchos levantamientos, lo que se conoce como el levantamiento de los comuneros. Parte de estos tercios se hicieron comuneros. Es por eso que Carlos V en un principio disuelve los tercios. Pero, andando el tiempo, Carlos V gobierna mucho tiempo, casi 50 años, andando el tiempo se da cuenta de lo que había hecho y pergeniado Cisneros, el primer ejército, ¿sí?, nacional de línea que había en Europa. Y lo vuelve a restaurar. Y el que más
éxitos obtiene con el mismo es su hijo, Felipe II. ¿Sí? Bien, pero no solamente se quedó con esto, también mandó a hacer, a revisar los arsenales de Castilla y le dicen que estaban vacíos. Las guerras de Italia habían consumido todas las armas, la pólvora, las mechas, etc. Y entonces hace toda una labor de rearmar Castilla, hacer cañones, alabardas, mosquetes, inclusive hubo en esa época cañoncitos que salían con el escudo y los cordeles de los franciscanos, y se llamaban franciscanos estos cañones. Bien, y además de esto también organizó la Marina. Durante la época de los Reyes Católicos la Marina no creció tanto, no creció mucho, y arreciaba en el mar Mediterráneo cada vez más la piratería musulmana desde el norte de África, sobre todas las costas del sur de Europa, especialmente España, Italia. Terrible piratería musulmana. Cisneros promueve la construcción de barcos en los astilleros de Málaga, Sevilla, de la costa cantábrica, y es en este ambiente que va a realizar una expedición a Argel, que se había convertido en el centro del poder pirata musulmán en el Mediterráneo. Argel, hasta 1516, había sido un reino vasallo de Castilla, pero su rey Selim había llamado, que no quería ser más vasallo de Castilla, de los infieles castellanos, había llamado a un pirata Barbarroja, un pirata al servicio, que era del Egeo, al servicio de los turcos. Y este Selim fue a Argel, pero pasó a cuchillo a todo el mundo en Argel y se hicieron ellos dueños de Argel. Y de ahí comenzaron sus ataques sobre Castilla, sobre España. En Argel, que había una pequeña fortaleza con españoles, y ellos piden auxilio a Castilla. Y entonces Cisneros organiza una expedición militar contra Argel. Expedición que va a ser un terrible fracaso, porque acá es una de las páginas menos fructuosas del cardenal, donde organiza un auxilio, pero el jefe que elige no es muy acertado. Este jefe recluta tropas de la peor calaña de Italia y de España, de las costas de España, unos 6.000 hombres, 60 galeras. Diego de Vera era el hombre, y se dirigen a Argel, pero en Argel son masacrados por la caballería numidia, aparte no, era muy indisciplinada, no cumplían órdenes, fueron fácilmente derrotados. Pero es interesante ver la reacción del cardenal. El cardenal, en esos momentos cuando recibe la noticia, era de noche, estaba como de costumbre y como ya han relatado acá, rodeado al fin de la tarde, rodeado de teólogos, escuchando disputas teológicas, cuando vienen y le acercan la información del desastre de Argel. Deja la carta sobre la mesa y le dice a la gente que estaba con él: nuestro ejército de África ha sido deshecho, pero no se perdió tanto, pues con ello España se libró de una banda de hombres peligrosos y forajidos. Y continuó escuchando la disputa teológica. ¿Sí? Bien. Una de las principales trabajos de un regente, de un gobernante, es
impartir justicia. Y acá vemos otra de las facetas de Cisneros. Hay muchas anécdotas al respecto. Les voy a contar una sola. Cisneros tenía un lema: justicia para todos, para altos y bajos. Y como regente reorganizó el aparato de justicia y hizo que la maquinaria funcione aceitadamente, ¿sí? Y que mucha cantidad de pleitos que dormían en los cajones, porque cuando afectaba los intereses de un grande y que se sabía iba a perder, ¿qué hacía? Con dinero o amenazas podía hacer que ese pleito se durmiera mucho tiempo y no afectase sus intereses, ¿sí? Ante estas reformas que hace Cisneros, todos los juicios siguen hacia adelante, salen a la luz, continúan. Y aquí hay una serie de casos famosos. Uno de estos casos es un pleito que afecta a dos grandes de Castilla. Uno era el hijo del conde de Ureña, don Rodrigo Girón, y el otro era el señor de Villagarcía. Pleiteaban porque los dos decían que eran dueños de una serie de pueblos, ¿sí? Disputaban por eso. El juzgado resolvió que le correspondía a Villagarcía, ¿sí? Y entonces don Rodrigo Girón se sintió afectado. ¿Y qué hizo este joven mozalbete? Se fue a uno de estos pueblos y junto con los hijos de todos los grandes de Castilla, de todos los grandes aristócratas, estaba el hijo del almirante de Castilla, el hijo del condestable, el hijo del conde de Aranda. Bueno, con toda esta gente fue al pueblo de Villafrates, un pueblito, y echaron a palos a las autoridades del pueblo y se hicieron dueños del pueblo y se pusieron en rebeldía contra la autoridad de Cisneros y obviamente de la justicia. Cisneros no decía nada y miraba de lejos. El que tenía que intervenir ahí había sido el juzgado, ¿sí? El juzgado de Valladolid, que había emitido esa sentencia. El obispo de Málaga toma un grupo de tropas y marcha a hacer cumplir la sentencia, pero le sale al encuentro el condestable de Castilla y lo convence de que no era buen asunto ir allá, que se las iba a ver mal, ¿sí? El obispo, que era bastante débil de carácter, le da miedo ante la amenaza de este gran aristócrata y se repliega, ¿no? Y Cisneros analiza la situación, se da cuenta que está toda la aristocracia tomándole el pulso y los aristócratas, fíjense cómo actúan. Por un lado le mandan cartas a Cisneros pidiéndole perdón para los chicos y por otro lado mandan cartas al rey Carlos en Flandes diciéndole que deje ese fallo de la justicia sin efecto hasta que él venga. Cisneros espera un momento y elige un hombre más decidido, Salazar, y recibe instrucciones precisas del cardenal, que forme una buena tropa, cosa que hace, y que marche lentamente sobre la villa, lento pero seguro, y que en el camino vaya informando a todos los pueblos de la comarca que la gente de Villafrates eran reos de lesa traición, un cargo gravísimo que corresponde a la muerte.
En un principio lo tomaron a chacota los muchachos que estaban muy envalentonados, que hacían procesiones con un muñeco vestido de sotana que decían que era Cisnero y hacían todo tipo de propelías con ese muñeco, ¿sí? Etcétera. Todo el pueblo también los apoyaba, etcétera. Pero Salazar continuó avanzando a paso firme y cuando ya estuvo cerca del pueblo, cundió el pánico y todos salieron huyendo del pueblo. Salazar rodeó el pueblo, ordenó a la población que tome todas sus cosas y se vaya, todo lo que quisiera, y luego procedió al cañoneo y la destrucción completa del pueblo. No dejaron nada, hasta sal tiraron después, para que quede un buen ejemplo ante cualquier otro pueblo que quiera hacer algo parecido o dé cabida a revoltosos. Algunos de estos jóvenes fueron apresados, estamos hablando de los hijos de los grandes de España. A uno de ellos, a uno de estos caballeros, lo hizo desfilar por las calles de Valladolid con el torso desnudo, no en un caballo como un caballero, sino arriba de un asno, y mientras el verdugo le daba una serie de latigazos en la espalda. Agarró a don Rodrigo de Girón, que era el cabecilla, y dijo que estaba dispuesto a aplicar la pena máxima sobre el muchacho. O sea, a justiciarlo, que era lo que le correspondía. Pero aquí intervinieron todos los aristócratas de España pidiendo ya muy educadamente y mansedumbre, ¿no? Con mucha mansedumbre, clemencia y clemencia. Y Cisneros, se ve, fue clementísimo, ¿sí? Le otorgó la vida y fue muy clemente. Y quedó muy bien. Como vemos, Cisneros actúa con brazo de hierro y puño de terciopelo. Él sabía manejar siempre muy bien a estos aristócratas levantiscos, ¿sí? Fíjense que Cisneros no va a tener grandes hechos de sangre con la aristocracia que tuvo, cuando él no era rey. En cambio, Carlos V, cuando viene, si comparamos, ¿no?, cuando ni bien llega a Castilla, tiene un levantamiento masivo que termina en un gran derramamiento de sangre, en una gran batalla, y ¿sí? Hay un gran levantamiento. En cambio, Cisneros, con su prudencia, su tacto, logró, y sobre todo su conocimiento de su país y de su gente, logró conducir por un buen carril los destinos de su patria. Otro ejemplo de esto es cuando ya también en esta segunda regencia los aristócratas estos estaban muy enojados porque los seguía gobernando este fraile decrépito de 82 años, a ellos que eran los grandes de España, los duques. Y entonces, a la muerte de Fernando, se pronuncia a don Carlos como nuevo rey de Castilla, ¿no? A Carlos. Entonces deciden ir todos juntos, en forma airada, a pedirle la legalidad a Cisneros, los papeles de su regencia, donde dice los papeles que digan que Cisneros es el regente, firmados por Carlos, el rey de Castilla, que todavía está en Flandes. Hacen esto, van a verlo a Cisneros. Cisneros ya se da cuenta porque los ve por el pasillo llegar hablando en forma violenta, ¿no? Los atiende muy cordialmente en el despacho, a todos, y ante el condestable que le exige estos papeles, Cisneros, que había estado mansamente como un corderito entre medio, se transfigura, sus ojos se inyectan en sangre, lo mira al condestable, lo toma del brazo, sí, imagínense el bracito de Cisneros huesudo, ¿no?
porque era flaco, huesudo y calvo, lo toma el condestable del brazo, lo lleva del brazo hasta la ventana y abajo que estaba el ejército de Cisneros, ¿sí? Que estaban haciendo ejercicio, los cañones, etc. Y les muestra, ¿ustedes quieren saber dónde está mi poder? Mi poder está en la voluntad del rey Carlos, que yo sea regente, y en lo que está ahí abajo. Y le muestra el ejército. Ante esta situación y esa actitud, los aristócratas, con miedo y la cola entre el rabo, se fueron y no jorobaron más. Así es que ya entramos en el último año de su regencia, en 1517. Cisneros estaba cansado y pedía a gritos que vuelva don Carlos, que venga don Carlos. Y don Carlos se hacía rogar para venir a España. Estaba muy cómodo en Flandes. Pero por fin regresa cuando Cisneros se entera del regreso del rey, tenía 82 años. Ya para septiembre de ese año 17 se sentía que la muerte lo acechaba, estaba muy achacoso. Sin embargo, rogaba para no morirse antes de que venga el rey, era un tema. Y Dios lo asistió. Es increíble, pero es así. Dios lo asistió. Cuando el rey llegaba, Cisneros se dirige al encuentro del rey. Pero en ese ir hacia el encuentro se establece en Roa. Y un 8 de octubre, esperando la llegada del rey, mientras rezaba los salmos a la tarde, expira, muere. El rey Carlos ya estaba en Castilla. No lograron juntarse. Y para finalizar, les diría, la vida es corta, aunque fuesen 82 años. Lo que queda de ella son las consecuencias de nuestros actos, especialmente cuando son los actos de hombres públicos. Y esa es la historia a quien le toca juzgarlos. Y Fray Francisco Jiménez de Cisneros calificaría como hombre insigne, orgullo de la nación y sobre todo como un varón santo. Es Cisneros, junto a la reina Isabel de Castilla, ejecutor principal de los designios de Dios en la historia, que dieron la España y la América cristiana. Muchas gracias.